El mercado no es un caos aleatorio, sino una coreografía cuidadosamente orquestada por los grandes participantes institucionales que mueven billones de dólares. Estos jugadores, como corrientes oceánicas invisibles, generan movimientos sutiles que luego provocan reacciones en los traders individuales que actúan a partir de las huellas o ripples que estos gigantes dejan. Entender esta dinámica es fundamental para dejar de bailar sin escuchar la música y empezar a anticipar el ritmo real del mercado. La historia de Daniel, un trader disciplinado que usaba todas las herramientas técnicas clásicas RSI, MACD, Fibonacci, líneas de tendencia y zonas de confluencia, muestra bien este problema. A pesar de su dedicación y estudio, sus trades siempre estaban un paso detrás. Sus rupturas falsas lo atrapaban, las reversas eran engañosas y los niveles técnicos se violaban sin piedad. La solución llegó cuando comenzó a observar no solo la acción del precio, sino también el flujo de órdenes institucionales. Notó un volumen elevado sin movimiento de precio, como una respiración profunda antes de un movimiento decisivo, evidenciando acumulaciones encubiertas. El mercado se mueve cuando cambian las dinámicas de liquidez, no cuando tú presionas comprar o vender. Las grandes instituciones no persiguen precio, sino que absorben y construyen posiciones estratégicamente, manteniendo la estabilidad del precio mientras posicionan sus inventarios. Este proceso puede parecer aburrido para el trader promedio, que solo ve consolidaciones y rangos estrechos, sin entender que se está cocinando un movimiento importante. Un estudio reciente estima que el 85% del volumen diario en Forex corresponde a trading institucional, lo que subraya su preponderancia. Daniel observó que antes de grandes movimientos, las volatilidades se comprimían, el volumen cambiaba de forma sutil y el precio se mantenía en rangos estrechos con indicadores mixtos. Pero de repente, ante un volumen masivo y movimiento mínimo, entendió que eso era la acumulación institucional. Tras analizar y backtestear estas señales, vio que precedían el 70% de los movimientos relevantes, aunque siempre con la advertencia de que ningún patrón es infalible. El mercado se basa en desequilibrios entre oferta y demanda. Los grandes participantes no empujan precios impulsivamente. Construyen posiciones con paciencia para luego cambiar la dinámica cuando finalizan la acumulación. Esto impulsaría a un trader a identificar cuándo una fase de acumulación está concluyendo para entrar con tiempo, evitando la trampa de perseguir movimientos que ya están en marcha. No obstante, entender esta acumulación no es suficiente. Hay que diferenciarla de la distribución, venta y de otros procesos para no caer en falsas interpretaciones. La paciencia es crucial. Muchos traders se apresuran en reaccionar sin fluidez con el movimiento institucional verdadero. Un concepto clave que Daniel aprendió es el principio de absorción. Mientras la acumulación implica construir posiciones, la absorción ocurre cuando grandes participantes absorben órdenes agresivas sin permitir movimientos de precio significativos. Visualmente, el precio parece estacionario o en una leve consolidación, pero debajo se está dando un proceso activo. Esto puede confundir al trader, que interpreta la congestión como falta de interés o indecisión. Daniel experimentó esto en un triángulo ascendente en Bitcoin, cuando tras un aparente rompimiento, el precio se estancó y revirtió fuerte, dejándolo fuera del trade. Tras revisar la información de flujo de órdenes Order Flow Data, halló clara absorción. Miles de órdenes de compra eran neutralizadas por la liquidez institucional que absorbía la presión sin dejar que el precio se disparara. La absorción, aunque pasiva en apariencia, es muy estratégica. Las instituciones no tienen interés en forzar movimientos abruptos, sino en posicionarse inteligentemente, aprovechando la reacción natural de los traders menos informados. Comprender esta interacción entre oferta y demanda camuflada da ventaja para anticipar falsos rompimientos y evitar pérdidas innecesarias. Los falsos rompimientos son movimientos diseñados para crear liquidez, hacer que los traders entren en masa, disparen órdenes, stop loss o posiciones agresivas que luego son aprovechadas por los grandes para distribuir o cambiar sus posiciones a favor. Daniel observó este fenómeno en Ethereum, donde una ruptura sobre un nivel psicológico
fue seguida por una reversión fuerte, porque grandes jugadores aprovecharon la liquidez creada por el rompimiento para salir de sus posiciones acumuladas previamente. No se trata de conspiraciones ni manipulaciones maliciosas, sino de la mecánica natural del mercado buscando liquidez, ya que los stops y entradas agrupadas crean pools de volumen que los grandes usan para ejecutar sus movimientos con mejor precio. Aquí hay que afinar la capacidad de diferenciar rupturas genuinas de falsas, usando contexto, volumen y profundidad de mercado. Daniel aprendió que ciertos niveles donde muchos traders colocan stops y entradas son grandes concentraciones de liquidez, lo que puede generar trampas para quien no conoce estas dinámicas. Estudios muestran que gran parte de los stops se agrupan alrededor de niveles técnicos populares, lo que paradójicamente los convierte en zonas de vulnerabilidad para el trader común. En este sentido, el conocimiento y la lectura inteligente del mercado dejan de lado líneas arbitrarias de soporte y resistencia para enfocarse en dónde está realmente la liquidez, analizando números de volumen, perfil y profundidad. Continuando con el análisis del mercado y las dinámicas de los grandes participantes, otra pieza fundamental es el entendimiento de cómo la profundidad de mercado y el flujo de órdenes, order flow, revelan la verdadera intención detrás de los movimientos de precio. El flujo de órdenes es la huella que los grandes jugadores dejan en el mercado. Mientras los traders tradicionales solo ven velas y patrones, el análisis de order flow revela quién controla la subasta del precio en cada instante. Por ejemplo, grandes órdenes de compra que son absorbidas sin que el precio suba indican la presencia de vendedores fuertes que mantienen el precio bajo control. Daniel aprendió esta lección en uno de sus trades con Solana, donde la compra agresiva no logró que el precio avanzara porque un vendedor institucional absorbía la demanda sin ceder terreno. Esta absorción pasiva pero estratégica es como un dique que retiene el agua, puede romperse eventualmente o canalizar el movimiento hacia otro camino. Entender estos signos permite anticipar giros y evitar caer en trampas. Es importante destacar que los movimientos bruscos e inesperados muchas veces ocurren luego de fases preparatorias, donde las instituciones han completado su posicionamiento y despejan el camino para un impulso real. Estas fases no suelen presentar patrones perfectos ni señales claras, lo que hace difícil para muchos traders anticiparse correctamente. Otro concepto clave en este proceso es la generación de liquidez. Para que los grandes participantes puedan ejecutar grandes órdenes sin crear desfavorables movimientos en contra, necesitan buscar zonas donde haya órdenes de stop loss y órdenes pendientes de entrada agrupadas. Detonar estas órdenes juntos genera volumen suficiente para que ellos ejecuten con mejores condiciones. Este fenómeno se conoce comúnmente como caza de stops o falsos rompimientos. Daniel fue testigo de esto en Ethereum, cuando un pico de volumen en un nivel psicológico que parecía romper resistencia fue seguido de una rápida reversión. El volumen provino principalmente de traders minoristas, desencadenando órdenes por el rompimiento, mientras un gran jugador distribuía su posición. Esto ilustra cómo, entendiendo cuando se genera liquidez, podemos dejar de estar en la posición vulnerable y empezar a operar con mayor anticipación y conocimiento. Esta dinámica no es cuestión de manipulación oscura, sino de la mecánica natural del mercado, y aún así representa una desventaja para el trader que no comprenda estas estructuras. La clave está en aprender a identificar las señales del contexto y volumen para decidir si un rompimiento tiene probabilidades de ser genuino o si es parte de un proceso de generación de liquidez. Un error común es confiar ciegamente en soportes y resistencias clásicas sin considerar que son zonas de concentración de posiciones y stops. Estas zonas se convierten en trampas de liquidez que pueden liquidar a quienes apuestan contracorriente. Daniel comprobó esto en Ethereum, donde un nodo de volumen alto, que se veía como un soporte fuerte, terminó siendo un clúster de stops que al activarse provocó una caída rápida. El desafío es diferenciar niveles que son de soporte real de aquellos que son polo de concentración de stops, que pueden ser explotados para la creación de liquidez. Para ello, además de analizar volumen convencional, el perfil de volumen, Volume Profile, se presenta como una herramienta potente que muestra los niveles donde se concentró específicamente el volumen y cómo el precio reacciona a esos niveles. En el perfil de volumen,
Los High Volume Nodes, HVN, representan zonas donde mercado justificó numerosos intercambios y hay un acuerdo previo entre compradores y vendedores. Estos puntos actúan como imanes para el precio, porque recuerdan a los participantes esas zonas de negociación. Por otro lado, los Low Volume Nodes, LVN, representan áreas de rechazo donde el precio no pasó mucho tiempo. Cuando el precio atraviesa un LVN, suele hacerlo rápidamente, ofreciendo posibles zonas de aceleración en precio. Estas estructuras de volumen reflejan una memoria del mercado que institucionalmente es usada para planificar movimientos y posicionamientos. Entender y operar en consonancia con estas zonas puede mejorar notablemente la precisión y timing de las entradas y salidas. Sin embargo, hay que recordar que incluso niveles que parecen fuertes y evidentes pueden ser zonas de alta vulnerabilidad porque concentran liquidez. Cuando muchos traders colocan ahí sus stops, crean pools de liquidez que los grandes utilizan para ejecutar grandes órdenes. Reconocer esta dualidad es clave para evitar ser víctima de movimientos bruscos inesperados. Daniel comprendió que operar sin este conocimiento lo exponía a ser detenido constantemente en niveles técnicos comúnmente usados. Una gestión más consciente de stops, ampliándolos o esperando confirmaciones adicionales, permite reducir estos impactos negativos. Finalmente, la comprensión del order flow da al trader una ventaja clara porque revela el proceso real detrás del movimiento del precio. No es solo hacia dónde va, sino cómo se mueve. ¿Quién está ganando la batalla entre oferta y demanda en un momento dado? Cuando grandes órdenes agresivas no generan cambios en precio, es señal de absorción institucional y posible reversa. Cuando pequeñas órdenes mueven mucho precio puede ser indicativo de falta de soporte real o de una escena vulnerable. Daniel mejoró significativamente su operativa al incluir esta perspectiva analizando la calidad del movimiento y no solo su dirección aparente. Para concluir la comprensión del mercado desde la perspectiva institucional, es vital entender los ciclos de mercado y cómo las fases de acumulación, markup, distribución y markdown definen el comportamiento de los precios a lo largo del tiempo. El ciclo comienza con la acumulación, cuando el capital paciente, generalmente institucional y bien informado, acumula posiciones sin provocar movimientos bruscos de precio. Este proceso puede durar semanas o meses, con períodos prolongados de consolidación, baja volatilidad y desinterés del público general. Douglas destaca que las fases de acumulación son mucho más largas que las fases de distribución, dado que se requieren tiempos mayores para construir posiciones significativas sin llamar la atención. Después viene la fase de markup, donde la acumulación completa cambia las reglas del juego. La oferta disponible disminuye, la volatilidad se eleva, y el precio rompe la consolidación con volumen creciente y atención mediática. Las posiciones construidas empiezan a obtener ganancias. En tercer lugar está la distribución, en la cual los grandes participantes comienzan a vender gradualmente sus posiciones a medida que el entusiasmo de públicos menos informados aumenta. Aunque el precio puede seguir subiendo, la fuerza interna empieza a debilitarse, lo que se refleja en cambios en volumen y liderazgo de movimientos. Es aquí donde muchos traders minoristas entran atraídos por el hype, ignorando la rotación institucional. Finalmente, la fase de markdown es la caída del precio luego de que la distribución ha concluido, acompañada por un aumento de volatilidad y sentimiento negativo en medios. Este ciclo se repite indefinidamente, evidenciando el carácter cíclico del mercado y el rol recurrente del comportamiento humano en su dinámica. Daniel presenció este ciclo completo con Bitcoin en un rango entre 25 Kelvin y 34 Kelvin, observando cómo las fases se manifestaban claramente en volumen y movimiento, concluyendo que entender en qué fase está el mercado permite al trader alinearse con el flujo institucional y reducir riesgos al operar contracorriente. La paciencia se torna la virtud más valiosa en el trading. Daniel transformó su operativa cuando adoptó la estrategia de hacer menos operaciones, pero de alta calidad, enfocándose en criterios claros de volumen, estructura, order flow y relación riesgo-recompensa. Los estudios respaldan esta idea,
indicando que traders de baja frecuencia pero alta selectividad superan a los activos y a los traders hiperactivos. Ser paciente no significa quedarse quieto sin hacer nada. Implica preparación constante, estudio, refinamiento del método y estar listo para actuar cuando las condiciones óptimas se presenten, sin caer en la trampa del miedo a perder oportunidades. Uno de los conceptos más potentes para Daniel fue la confluencia, la alineación simultánea de varios factores técnicos, estructurales y de volumen que elevan la probabilidad de éxito de la operación. Estos momentos no son frecuentes, pero tienen gran impacto y definen carreras en trading. El mercado no se trata de encontrar una señal perfecta aislada, sino de entender y esperar esos momentos donde varios indicadores coinciden en un sentido. La confluencia ofrece certeza relativa, reduciendo el ruido y las falsas señales que abundan en el análisis desorganizado. Con este enfoque, Daniel consiguió transformar su mentalidad, operaciones y resultados, mostrando que el éxito sostenido no es cuestión de suerte ni azar, sino de entender la mecánica institucional y adaptarse a ella.